¿Alguna vez has sentido que tu mente te lleva por caminos que no elegiste? Como si, en lugar de avanzar con claridad, te encontraras atrapado en un laberinto de pensamientos repetitivos, dudas invisibles y puertas que se cierran justo cuando creías tener la salida. No estás solo. Esta sensación de estar perdido dentro de uno mismo es más común de lo que imaginas y es una de las trampas más sofisticadas que la mente subconsciente puede construir. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. Si tu mente puede crear un laberinto, también puede mostrarte la salida. Brian Tracy enseñaba que el éxito no es un destino externo, sino el resultado de una dirección mental interna. No se trata de tener más información, sino de tener más claridad. Y esa claridad no nace por azar, se entrena, se construye. Se activa cuando aprendes a redirigir tus pensamientos, a desactivar patrones mentales obsoletos y a tomar el control consciente de tu enfoque. Porque en un mundo lleno de ruido, pensar con estrategia se ha convertido en un acto revolucionario. La mayoría de las personas están atrapadas en su propio sistema de creencias, sin saberlo. Siguen caminos mentales que heredaron, que copiaron, que repiten sin cuestionar. Pero tú estás aquí por otra razón. Estás buscando una salida, no cualquiera, sino esa salida secreta que transforma tu forma de ver, decidir y actuar. Este video no es un mapa genérico, es una llave. Y si prestas atención, puedes abrir una puerta dentro de ti que ha estado cerrada por años. Durante los próximos minutos, te llevaré por un recorrido profundo dentro de tu propio laberinto mental. No para que te pierdas más, sino para que descubras con precisión dónde estás, cómo llegaste ahí y, sobre todo, cómo salir. Vamos a identificar las trampas ocultas que desvían tu energía, a revelar los hábitos invisibles que sabotean tu avance y a activar una mentalidad que te empuja hacia el éxito real. Ese que nace de la alineación entre tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que enfrentas tus días, tus desafíos y tu destino. Esta no es una motivación superficial. Es una estrategia mental basada en principios que funcionan. Si aplicas lo que verás aquí, tu mente dejará de ser un laberinto y se convertirá en una autopista hacia tu propósito. La primera trampa del laberinto mental es la ilusión de que pensar mucho es lo mismo que pensar bien. La mente inquieta produce una constante actividad interior que, a primera vista, parece productividad, pero en realidad muchas veces es solo movimiento sin dirección. Brian Tracy explicaba que el pensamiento sin propósito es la causa número 1 del estancamiento. Pensar no te hace avanzar si esos pensamientos no están organizados, dirigidos y alineados con una meta concreta. Es como correr dentro de un laberinto sin saber hacia dónde vas. Terminas exhausto, frustrado y en el mismo lugar. Por eso, el primer paso no es hacer más, es pensar mejor, pensar con intención, pensar con estructura. Cada vez que te encuentras dando vueltas en la misma preocupación, en la misma duda, en el mismo ciclo de indecisión, estás activando un patrón subconsciente que consume tu energía sin generar resultados. Brian Tracy insistía en que el primer dominio no es sobre el tiempo ni sobre el entorno, es sobre el enfoque. En lugar de preguntarte, ¿qué debo hacer?, comienza a preguntarte, ¿qué pensamiento está guiando mi acción? Esa simple pregunta revela si estás actuando desde claridad o desde confusión. Y cuando descubres que el pensamiento de base es confuso, tienes el poder de reemplazarlo. No se trata de ignorar tus pensamientos, se trata de elegirlos. La salida secreta no está en una técnica milagrosa escondida en libros antiguos, está en la capacidad de redirigir tu atención. Brian Tracy decía que lo que piensas, la mayor parte del tiempo determina tu futuro, pero no basta con afirmarlo, hay que entrenarlo. En este momento, piensa en algo que te preocupa. Ahora, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Esta pregunta, repetida con disciplina, reprograma tu mente para buscar salida en lugar de estancamiento. Es como instalar un GPS en tu conciencia. Cada vez que te pierdes, vuelves al camino con intención. El problema es que nadie nos enseñó a pensar estratégicamente. Nos enseñaron a reaccionar, a responder al miedo, a evitar el error. Pero pensar con claridad no es natural, es un arte. Y como todo arte, se perfecciona con práctica. Brian Tracy construyó su vida profesional enseñando a miles de personas a crear este tipo de claridad mental, donde cada pensamiento se convierte en una herramienta, no en una trampa. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si cada pensamiento negativo se convirtiera en una señal para actuar con más enfoque. Esa es la magia de una mente entrenada. No elimina los desafíos, los transforma en dirección. Por eso, tu tarea hoy no es resolver tu vida,
Es observar tus pensamientos sin juicio, identificar los que te estancan y comenzar a reemplazarlos por pensamientos guía. Un pensamiento guía es una frase que te conecta con tu propósito. Puede ser algo simple como cada decisión me acerca a mi visión. Brian Tracy recomendaba escribir estas frases y repetirlas cada mañana como anclajes mentales. Así, poco a poco, tu mente deja de ser un laberinto lleno de callejones sin salida y se convierte en un mapa que te lleva, paso a paso, hacia donde realmente quieres ir. La segunda gran trampa del laberinto mental es creer que necesitas más información antes de actuar. Vivimos en una era donde el conocimiento está a un clic de distancia, pero el progreso no ha aumentado proporcionalmente. ¿Por qué? Porque lo que paraliza no es la falta de saber, sino la falta de claridad para aplicar lo que ya sabes. Brian Tracy enseñaba que la mayoría de las personas ya conocen el 20% de lo que necesitan para lograr un cambio radical en su vida. El problema es que repiten el aprendizaje sin traducirlo en acción. En otras palabras, están atrapadas en el pasillo del análisis eterno. La mente racional busca certezas, quiere garantías antes de avanzar. Pero la vida real no ofrece mapas perfectos, solo caminos que se descubren al caminar. Tracy decía que una decisión imperfecta ejecutada hoy es superior a la decisión perfecta que nunca llega. La diferencia entre los que logran y los que sueñan no es la inteligencia ni la preparación, es la disposición a actuar aún con dudas. Cada vez que pospones una acción esperando tener más claridad, estás reforzando el músculo del miedo. Y el miedo, alimentado por la espera, se vuelve más fuerte que cualquier conocimiento adquirido. Piensa en una meta que llevas postergando. Tal vez ya leíste libros, viste videos, hiciste planes, pero no avanzaste. ¿Por qué? Porque estabas buscando una salida segura, en lugar de dar el primer paso. Tracy insistía en que el coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Y ese coraje se construye con pequeñas ejecuciones diarias. No necesitas hacer todo hoy, solo necesitas hacer algo. Una acción mínima, ejecutada con intención, interrumpe el ciclo de parálisis mental y activa una nueva ruta en tu cerebro, la ruta de la ejecución. Cada vez que actúas, aunque sea con duda, le estás enviando a tu mente un mensaje claro. Mi energía no está disponible para la indecisión. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en identidad. Te vuelves alguien que no espera la señal perfecta, te vuelves tu propia señal. Brian Tracy decía que la autoestima se construye cada vez que haces lo que dijiste que harías. Esa coherencia interna, repetida en pequeñas acciones, disuelve la neblina mental. Porque la neblina no se disipa con más teoría, sino con pasos firmes hacia adelante. Hoy, tu desafío es simple pero poderoso. Identifica una decisión que has estado posponiendo y haz algo concreto para avanzar. No importa si es escribir un correo, eliminar una distracción o dar un paso incómodo, lo importante es que salgas del ciclo del más tarde y entres en el flujo de la ejecución consciente. Brian Tracy enseñaba que el éxito está reservado para quienes actúan primero y corrigen después, no para quienes analizan eternamente sin moverse. Así que hoy, sal del laberinto del pensamiento infinito y comienza a construir tu salida con acción real. Una vez que comienzas a actuar, algo profundo cambia en tu mente. Descubres que el movimiento genera claridad. Es una paradoja que muy pocos comprenden hasta que lo experimentan. Mientras más avanzas, más comprendes. Mientras más ejecutas, más fácil se vuelve la siguiente decisión. Brian Tracy enseñaba que la confianza no nace antes de actuar, sino después. Cada paso dado, por pequeño que sea, envía un mensaje de poder a tu subconsciente. Estoy en control. Y cuando ese mensaje se repite, tu identidad comienza a transformarse silenciosamente. Pero no basta con actuar una vez. El verdadero cambio ocurre cuando la acción se vuelve hábito. Tracy hablaba de la ley de la inercia conductual. Una vez que te pones en movimiento, es más fácil continuar que detenerse. Por eso, lo más difícil siempre es comenzar. Pero si diseñas pequeñas acciones repetibles, como escribir 3 líneas cada mañana, hacer una llamada difícil o leer 5 páginas, estarás construyendo una estructura invisible que sostiene tu disciplina. La repetición consciente convierte la acción en carácter. Y el carácter es lo que te sostiene cuando la motivación desaparece. En este punto es fundamental proteger tu energía mental de las interrupciones sutiles. Cada vez que postergas, revisas tu teléfono sin razón o dices solo 5 minutos más, estás debilitando tu capacidad de enfoque. Brian Tracy decía que el autocontrol no es una cuestión de fuerza bruta, sino de diseño inteligente del entorno. Si deseas salir del laberinto mental, necesitas eliminar las puertas falsas. Y esas puertas son los hábitos que te alejan de la acción, distracciones digitales, conversaciones que drenan, entornos que dispersan. Todo lo que no te acerca, te aleja.
Así de simple. Haz una revisión honesta de tu día. ¿Qué momentos podrías haber aprovechado para avanzar, pero elegiste el camino cómodo? ¿Cuántas veces sabías lo que debías hacer, pero lo aplazaste? Estas no son fallas, son oportunidades de redirección. La conciencia sin culpa es una herramienta poderosa. Brian Tracy enseñaba que cada vez que corriges con rapidez un desvío, fortaleces tu autoliderazgo. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente y corregir sin drama. Esa es la diferencia entre quienes se estancan y quienes evolucionan. Hoy, quiero que te comprometas con una acción diaria mínima e innegociable. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es que lo ejecutes con consistencia. Puede ser un gesto, una rutina, una afirmación. Lo esencial es que esa acción represente un mensaje claro a tu mente. Esto soy ahora. Porque no se trata solo de cambiar resultados, sino de consolidar una nueva identidad. Brian Tracy lo decía con claridad. Te conviertes en lo que haces repetidamente. Y hoy estás eligiendo repetir el acto más transformador que existe. Avanzar, incluso cuando no es fácil. Uno de los secretos menos hablados sobre la mente humana es que no necesitas saber cada paso para avanzar. Solo necesitas saber el siguiente. El laberinto mental muchas veces parece inmenso porque tratamos de ver el camino completo antes de dar el primer paso. Pero la claridad no es un requisito para la acción, es una consecuencia. Brian Tracy insistía en que la mayoría de las personas se paralizan esperando certezas, cuando lo que realmente necesitan es coraje para comenzar con lo que ya saben. La acción, incluso sin garantías, es la linterna que revela la salida oculta. En este proceso es inevitable encontrarse con miedo. Miedo al error, al juicio, al fracaso. Pero el miedo no es un enemigo a eliminar, es un indicador a interpretar. Tracy enseñaba que el miedo suele señalar exactamente lo que necesitas hacer. Si algo te incomoda pero sabes que es importante, probablemente es ahí donde está tu próximo crecimiento. El miedo es un portal disfrazado. Y cuando eliges atravesarlo en vez de rodearlo, descubres que del otro lado no hay amenaza, sino expansión. El coraje no es actuar sin miedo, es actuar a pesar del miedo. Para salir del laberinto mental, también necesitas silencio. No solo la ausencia de ruido externo, sino un espacio interno donde puedas escucharte con claridad. Brian Tracy hablaba de la importancia de los momentos de poder. Espacios breves de reflexión profunda donde puedes reconectar con tu visión. En medio del caos del mundo moderno, esos momentos se vuelven vitales. 5 minutos de respiración consciente, de escritura reflexiva, de visualización intencional pueden marcar la diferencia entre un día reactivo y un día alineado. El silencio no es inacción, es recarga estratégica. Además, necesitas reforzar constantemente tu visión futura. Las personas que avanzan no son necesariamente más fuertes, son más conectadas con su propósito. Tracy decía que cuando tu visión es clara, tu mente encuentra la forma. Visualiza no solo lo que deseas lograr, sino quién necesitas ser para lograrlo. ¿Cómo se comporta esa versión tuya? ¿Qué decide? ¿Qué ignora? ¿Qué prioriza? Al responder estas preguntas con honestidad, empiezas a moldear tus acciones en esa dirección. No estás fingiendo. Estás ensayando tu mejor versión hasta que se vuelve natural. Finalmente, recuerda esto. Nadie puede atravesar tu laberinto por ti. Puedes recibir guías, ejemplos, herramientas, pero el paso, la decisión, la acción, siempre será tuya. Y eso es una bendición porque te devuelve el poder. Tracy afirmaba que la responsabilidad total es el primer paso hacia la libertad total. Cuando asumes que tú eliges cómo responder, cómo actuar, cómo pensar, dejas de esperar salvación externa y te conviertes en tu propio salvador. Hoy ya no eres una víctima del laberinto, eres quien sostiene la llave. En este punto de tu camino, ya no se trata solo de encontrar la salida. Se trata de construir un mapa mental que puedas usar una y otra vez. Brian Tracy enseñaba que el éxito no es un destino, sino un sistema. Cada hábito que repites, cada decisión que tomas con intención, cada impulso que rediriges conscientemente, fortalece ese sistema. La mente se moldea por repetición, y cuanto más practicas la claridad, más natural se vuelve. Ya no dependes de inspiración externa. Has aprendido a generar tu propio impulso interno. Es probable que todavía enfrentes días en los que sientas confusión, duda o fatiga. Pero eso no significa que hayas retrocedido. Significa que estás en el proceso real de transformación. Tracy decía que la disciplina no se mide por lo que haces cuando estás motivado, sino por lo que decides hacer cuando no lo estás. En esos momentos de baja energía, la clave no es forzarte, es recordar tu compromiso. Una pequeña acción alineada en medio del caos vale más que 10 grandes intenciones no ejecutadas.
Otro principio fundamental para mantener el rumbo fuera del laberinto es el poder de las preguntas. Tu mente responde a lo que le preguntas. Si le preguntas ¿por qué siempre fracaso?, te dará una lista de razones. Pero si le preguntas ¿qué puedo aprender de esto para crecer más fuerte?, cambiará completamente la dirección de tu enfoque. Brian Tracy insistía en que las personas más exitosas hacen mejores preguntas, no porque sean más inteligentes, sino porque han entrenado su pensamiento para buscar soluciones, no excusas. También es crucial entender que tu entorno no es neutro. Cada elemento a tu alrededor, personas, objetos, palabras, rutinas, actúa como una señal para tu mente. ¿Te acercan a tu meta o te alejan? Tracy decía que uno de los actos más poderosos que puedes hacer es rediseñar tu entorno para que trabaje a tu favor. Coloca recordatorios visuales de tus metas. Rodéate de personas que hablen el idioma del avance. Elimina estímulos que fragmenten tu atención. Cada detalle suma o resta, y ahora tú eliges. Así, llegamos a un momento clave, el día en que dejas de buscar la salida y comienzas a crearla. No porque el laberinto haya desaparecido, sino porque tú ya no eres el mismo. Ya no reaccionas, eliges. Ya no dudas, decides. Ya no sobrevives, avanzas. Brian Tracy decía que el poder personal no viene de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con estrategia. Hoy has adquirido herramientas, claridad y una nueva mentalidad. Y con eso, no solo encuentras la salida, te conviertes en el arquitecto de tu destino. No llegaste hasta aquí por casualidad. Algo dentro de ti, quizás una voz silenciosa, una incomodidad persistente, una chispa de ambición, te trajo hasta este punto. Y eso ya es una señal poderosa. Brian Tracy enseñaba que las decisiones que más transforman tu vida rara vez son ruidosas. Son decisiones silenciosas, tomadas en momentos de claridad. Hoy has vivido uno de esos momentos. No se trató solo de escuchar ideas, sino de permitirte una transformación interna. Una nueva forma de pensar ha comenzado a tomar forma en ti. Quizás no veas resultados inmediatos mañana, pero ya has sembrado semillas mentales que, con repetición y consistencia, se convertirán en frutos reales. El éxito, como decía Tracy, es predecible cuando adoptas hábitos predecibles. Visualizar tu salida, redirigir tu energía, proteger tu enfoque, cuestionar tus pensamientos. Todo esto ya no es teoría para ti, es una práctica viva. Estás construyendo una mente capaz de liderarte, no de sabotearte. Y esa es la diferencia entre quienes logran avanzar y quienes se quedan atrapados en el laberinto de la duda. Recuerda esto cada mañana. No necesitas sentirte listo para actuar, solo necesitas actuar como alguien comprometido. Tracy decía que los verdaderos cambios no provienen de emociones fuertes, sino de decisiones firmes. Tu identidad comienza a cambiar cuando tus acciones dejan de depender de tu estado de ánimo. Hoy ya no eres quien fuiste cuando comenzó este video. Eres alguien que ha elegido salir del piloto automático. Alguien que ahora observa su mente, dirige su energía y decide con intención. Lo importante ahora no es correr, es persistir, volver a este contenido, reescribir tus notas, visualizar tu camino, respirar, repetir, actuar, porque el poder ya no está en lo que sabes, sino en lo que haces con lo que sabes. Los próximos días serán una prueba silenciosa. Cada elección contará. Y cada micro decisión que tomes será una declaración de quién estás decidiendo ser. Como decía Brian Tracy, tu futuro se crea con lo que haces hoy, no mañana. Si esta experiencia encendió algo dentro de ti, no lo ignores, escríbelo, compártelo, úsalo. Y si sientes que este contenido puede ayudar a alguien más a encontrar su salida secreta del laberinto, compártelo con esa persona. Escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Y si quieres continuar en este camino de crecimiento consciente, suscríbete al canal. Aquí no solo se habla de éxito, se construye, paso a paso, acción tras acción, pensamiento tras pensamiento.